El gran reset económico ya está aquí y os lo voy a mostrar con datos, pero eso sí, para que lo entendáis, obviamente tenemos que entrar en contexto porque todo esto viene desde muchísimo más atrás. No os penséis que el gran reset es ahora porque Ripple está aquí, lo que sea. Voy a hacer una serie de vídeos porque desde luego todo esto no coge solamente en un vídeo, así que por favor no olvides suscribirte y estar muy atento a los próximos vídeos que voy a subir al respecto. La idea es que al final de toda esa serie de vídeos entendáis por completo, uno, qué es el reset económico, quién lo está organizando, lo está organizando los Rothschild, lo están organizando los Rockefeller, quién hay detrás exactamente, por qué es necesario un reset económico, qué es el QFS y qué papel juega XRP en todo esto si es que juega algún papel, qué es el Nesara Gesara y qué tiene que ver los BRICS en todo este reset económico. Como digo, toda la información no coge en un vídeo y este primer vídeo va a ser un vídeo de introducción para ponernos en contexto, para que entendáis que todo viene desde siglos y siglos atrás y sobre todo, obviamente, también para que entendáis la historia. Quiero dejar claro que lo que vamos a ver en esta serie no es en absoluto conspiración, es todo 100% historia, tanto del ser humano como historia económica. Así que estoy seguro de que te va a servir muchísimo, por un lado para aprender y por otro lado para entretenerte, porque te lo voy a explicar de forma hiper sencilla, como hago siempre. Pero eso sí, como siempre, antes de continuar, te recuerdo que si quieres utilizar una plataforma para hacer trading donde no te cobren absolutamente ninguna comisión, puedes utilizar el broker sin comisiones QuantFury Broker que yo mismo utilizo, escribiendo el código de registro BRODAX en el momento de registrarte o aquí en la pestaña de recompensas. Pero ahora sí, vamos al lío. Y como primer punto tenemos a las familias imperiales romanas venecianas. Vale, primero para que entendáis qué es el Gran Reset y desde dónde viene, tenéis que entender un poquito sobre la historia de la economía en general. Y para eso van a entrar en juego en el papel principal un par de familias muy importantes, que están incluso por encima de la familia Rothschild. Como digo, cuando terminemos la serie por completo, os quedará todo 100% claro y entenderéis desde dónde viene, por qué es necesario y por qué estamos ya en ese pleno reset económico. Por la parte de las familias romanas venecianas, tenéis que saber que 1. Estas familias llevan controlando Occidente desde los últimos 1900 años, poca broma, y aún a día de hoy todavía siguen controlándolo. Su origen viene de las familias aristócratas del Imperio Romano, allá por el siglo I o II después de Cristo, incluso un poquito antes. Para que os hagáis una idea, su poder era pero tan inmenso que se dedicaban a poner y quitar emperadores, incluso papas. Estas familias romanas venecianas están por encima de las familias Rothschild, la familia Rockefeller, las familias Bush y compañía. Como os digo, esto no es ningún tipo de conspiración, es simplemente historia de la humanidad. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente protagonista de toda esta historia, que es básicamente las familias imperiales asiáticas. Estas familias dominaron todo el continente asiático en diferentes dinastías, por más de 2000 años. Como podéis ver también aquí, poca broma. La última de estas familias fue la dinastía Qing, que fue derrocada del poder en el año 1912, en la revolución de Xinhai. Después de esa revolución nació la República del País de la Bandera Roja, que más tarde se convertiría en el Partido Comunista de la Bandera Roja. Todo esto allá por el 1949. Ahora bien, ¿fueron estas familias imperiales asiáticas totalmente eliminadas? La respuesta es un rotundo no. Estas familias se ocultaron en algunas partes de Asia, incluso en algunas zonas de Europa. El primer contacto oficial entre las familias venecianas romanas y las familias imperiales asiáticas data del siglo XIII, y este primer contacto o estas primeras relaciones diplomáticas se dieron a cabo gracias a un noble veneciano que probablemente todos conoceréis, llamado Marco Polo.
Hasta ese momento, las familias romanas venecianas pudieron mantener el control de todas las masas mediante la religión, infundiendo diferentes mensajes de miedo en general. Pero con el descubrimiento de la imprenta, el descubrimiento del Nuevo Mundo, que más tarde será conocido como América, y con la revolución industrial, la sociedad sufrió un nuevo despertar. Podríamos llamarlo, si lo queréis ver de forma más sencilla, con que este fue el primer reset. Por lo que de ahí en adelante, la nueva herramienta de control de masas pasaría de ser de la religión a el dinero. Por culpa de los Giovanni desde Italia, los cuales crearon el primer banco europeo en el año 1397. Y como digo, por culpa de los Giovanni, las familias romanas venecianas tuvieron que reestructurar su estrategia de control de masa, fundando así su primer banco oficial, el Banco de Venecia, casi 2 siglos después, en el año 1587. Y fue el Banco de Venecia quien creó lo que se conoce como la banca privada, dando lugar a, por primera vez, el sistema de préstamos y crearon básicamente la deuda. Unos pocos años más tarde, las familias romanas venecianas trasladaron todo ese Banco de Venecia a Londres, que no era más que el mismo banco veneciano, pero en otro lugar estratégicamente pensado. Y como último punto del vídeo, vamos a entrar ya definitivamente en el resumen. Así que a modo de resumen de este vídeo, ya que han entrado en juego unos cuantos nombres diferentes y unas cuantas épocas diferentes, tendríamos que 1. Tenemos a las familias imperiales del país rojo, que no viven como tal en el país rojo, ya que fueron derrocados en el año 1949, como uno de los principales componentes del Gran Reset al que nos dirigimos. Dejar también claro que el actual gobierno de este país, de cara a esas familias imperiales asiáticas, son básicamente usurpadores del poder. Por otro lado estarían las familias imperiales romanas venecianas, que por el momento están pasando desapercibidas en diferentes puntos de Europa. Fueron estas mismas las encargadas de crear ciertas monarquías como la holandesa, la francesa, las hispánicas, etc. Las familias romanas venecianas mantenían el control de las masas gracias al miedo que infundía la religión, que como ya todos sabemos era el pilar principal de esa sociedad. Y después de la revolución industrial por culpa de los Giovanni, estas familias romanas venecianas tuvieron que cambiar la estrategia de control, pasando así de controlar a las masas mediante la religión a controlarlos mediante el dinero, con la creación de la banca privada, el modelo de préstamos y la economía basada en deuda, aunque no sería hasta unos cuantos años más tarde que se crease la Fed, que fue la encargada de eliminar definitivamente el patrón de oro, lo cual le dio rienda suelta por completo al sistema basado en deuda. Vale, pero ¿dónde entran en juego todas las familias Rothschild, que tiene que ver los BRICS, que es el QFS, y dónde entra XRP en todo esto? Como digo, este primer vídeo iba a ser solamente de introducción, para allanaros el camino. Por el momento quedaros que hace bastantes siglos quienes controlaban el mundo eran básicamente estas dos familias, las familias romanas venecianas y las familias de las dinastías asiáticas. Hay otras cuantas familias por ahí entre medias, pero todas esas las descubriréis en los próximos vídeos, porque si no va a ser demasiada información. Espero que por el momento hayáis entendido la información que os he brindado. Es un poquito de historia, obviamente hay muchas otras pinceladas que me voy a dejar en el tintero para no hacer esto demasiado denso, pero básicamente ese es el resumen de todo desde donde viene esto. En el siguiente vídeo veremos dónde entran en juego la familia Rothschild y quién es el que hay detrás de básicamente el gran reset al que nos dirigimos, y sobre todo por qué es necesario ese reset. Obviamente muchos de vosotros diréis, bueno brodas, es evidente por qué hace falta ese reset económico. Pues precisamente porque nuestra economía basada en deuda es un desastre y no se puede seguir manteniendo. Y sí,
Pero no, es decir, eso es solamente una de las partes del por qué se va a hacer este reset o por qué se está haciendo ya. Pero la realidad es que hay otras muchas capas más del por qué vamos hacia donde nos estamos dirigiendo. Básicamente conflictos entre familias muy poderosas, no solo las familias venecianas romanas, no solo las familias asiáticas y no solo las familias Rothschild y compañía. Además, no solo eso, porque todavía hay muchas interrogantes en el tintero, es decir, ¿en qué momento entra la familia Rothschild, la familia Rockefeller y demás en todo esto? ¿Por qué entran en todo esto y cómo llegan hasta el poder que tienen? Como os digo, también falta explicar el QFS, el Gesara, el porqué de la asistencia de los BRICS y sobre todo la parte que más os interesa a todos los que estáis escuchando este vídeo, ¿qué tiene que ver Ripple en todo esto? Por favor, no pienses que Ripple es un plan milenario desde el siglo I después de Cristo. Por ahí no van los tiros, pero la creación del proyecto de Ripple y más concretamente de la criptomoneda XRP ha entrado casualmente en un momento de la historia muy necesario. Insisto una vez más, cuando terminemos toda la serie de vídeos lo entenderéis. Sé que por el momento en este vídeo te habrás quedado, bueno, vale, ya sé un poquito más de historia, pero todo esto ¿qué tiene que ver? Nuevamente, y aunque hayamos pesado, todo esto lo vas a entender una vez que termine toda la serie. Y por supuesto no lo meto todo en un vídeo porque el vídeo se quedaría de 40 minutacos y la mayoría no lo ibais a ver. De hecho, la mayoría que habéis empezado a ver este vídeo no habéis llegado hasta aquí. Así que he preferido dividirlo en 4 o 5 vídeos más cortitos, que así queda mucho más claro. Así que no olvides suscribirte y estar muy atento a los próximos vídeos que voy a subir. Y antes de terminar, recordarte también, como siempre, que si quieres utilizar una plataforma para hacer trading que no te cobre ningún tipo de comisión, puedes utilizar, si quieres, el broker sin comisiones QuantFury, broker que yo mismo utilizo, escribiendo el código BRODAX aquí en la pestaña de recompensas. De esa forma recibirás un regalito junto con tu primer depósito. Y ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.